Hola, ¿cómo estás? Un saludo. Vamos a revisar un poco cómo es que se trabaja con la hoja de trabajo de esta semana. Lo primero que tenemos que revisar es que en este proyecto hay tres fases metodológicas. En la primera fase metodológica vamos a usar el simulador de ACAC Lab. Como se explica en el video tutorial, tienen que revisar ese video tutorial antes de que puedan hacer la práctica. Con eso configuran la señal. Y vamos a usar valores de resistencia y capacitancias para poder hacer unas simulaciones. Una vez hechas esas simulaciones, pasamos a la segunda fase metodológica del proyecto, que consiste en revisar unos valores en el osciloscopio. Y estos valores que se miden en el osciloscopio van a registrarse en la tabla de datos. El tercer paso consiste en usar el otro simulador, Multisim Live, donde se va a dibujar un circuito y al dibujar ese circuito van a extraer datos que luego ustedes van a procesar para presentar el informe. Esto es básicamente el trabajo que se va a realizar en esta semana. Bueno, esta es la hoja de datos con la que vamos a trabajar esta semana. Ten en cuenta que los objetivos ya fueron descritos en el video anterior y los materiales y la preparación de esta práctica tú la estudiaste para la preparación de tu cuestionario de preparación de laboratorio. Entonces vamos a concentrarnos en la tabla de datos. En esta tabla de datos tenemos un circuito RL que corresponde con una resistencia y una inductancia. Y tenemos un circuito RC que corresponde a una resistencia con un capacitor. Para cada uno de estos vas a describir si observas un adelanto o un retraso en la señal, teniendo en cuenta que un adelanto significa que una señal se presenta en el tiempo antes que la otra y un retraso que la señal se presenta después en el tiempo que la otra. Vas a describir cuántas veces aumentaste o disminuiste la señal de voltaje de salida, cuántas veces observaste ese aumento o disminución de la señal de salida cuando tú haces variaciones en la entrada. Y vas a describir con tus palabras si hay cambio en la frecuencia de la señal de salida cuando tú modificas la señal de entrada. Eh, Eso lo vas a hacer con los dos circuitos, RL y RC. La segunda tabla corresponde a esto. Vas a escoger diferentes valores de capacitancia. De hecho, vas a tomar tres valores de capacitancia en los rangos definidos en la metodología del proyecto. Te sugiero que revises el documento del proyecto. Y vas a escoger tres frecuencias. Y para cada una de esas frecuencias vas a registrar el valor de las amplitudes medidas usando el osciloscopio. Bueno, este es el trabajo que vamos a realizar durante esta semana y con esta información y lo que tú recojas de Multisim para procesar los datos luego con una hoja de Excel o usando Python como mejor te parezca, con un Jupyter Notebook, presentarás tu reporte. Este es el trabajo de esta semana.